poder seguir ayudando a Venezuela. Es impresionante todo lo que está pasando con la campaña de los principales medios de comunicación del país. Este apoyo a Venezuela está canalizado en entidades de la mayor seriedad y prestigio. Me refiero ni más ni menos que a la Cruz Roja y, por supuesto, al Banco de Alimentos. Seguimos con Venezuela. Nos atiende a esta hora a Tom Fletcher, secretario adjunto para los temas de emergencias de Naciones Unidas en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Se conoce con las siglas de OCHA. Ha colaborado con Naciones Unidas, tiene una carrera diplomática muy brillante en África, Oriente Medio y en Europa. Fue el embajador del Reino Unido en el Líbano y asesor político de los 3 primeros ministros de ese país en el lapso de 2007-2011. Está coordinando la respuesta humanitaria. Y pues, Esther, la primera pregunta para el señor Fletcher es, ¿hay un inventario a esta hora de cuánta ayuda y en qué está representada ha recibido Venezuela para las víctimas de los 2 terremotos? Agradeciendo la entrevista, por supuesto. Good morning, Mr. Fletcher, and thank you so much for being here today with us at Caracol Radio. Good morning, Julia. Thanks for having me on. Sir, is there any sort of inventory of how much aid and what kind of aid is being provided to victims of the earthquake in Venezuela? Yes, so in the first 2 weeks, the massive priority was bringing in the urban search and rescue teams. And we had, from over 30 countries, this massive outpouring of global solidarity. Over 50 teams came in to try and save as many lives as we could in that period. What's happening now is we're scaling up the other kinds of support. Obviously, we've been here from the beginning providing food, water, medicine, and shelter to those people who've lost everything. And I met many of those families and communities in La Guaira and in the surrounding regions over the last few days. So we're looking now to support 1.3 million people over the coming 6 months. This will be a huge continued mobilization of international support. Nos responde el invitado que en las primeras 2 semanas la prioridad era enviar equipos de rescate al país. 30 países respondieron enviando estos equipos de rescate, así que fue una muestra de solidaridad grandísima porque sumaron alrededor de 50 equipos que llegaron a Venezuela a intentar salvar vidas. Ahora se necesita otro tipo de apoyo. Nos dice que por supuesto han estado desde el comienzo ofreciendo comida, ofreciendo agua, medicamentos y refugio para esas personas en La Guaira y los alrededores que lo perdieron absolutamente todo. Ahora, en los próximos meses se van a enfocar en movilizar la ayuda internacional para respaldar a 1.3 millones de personas que necesitan esta ayuda. Sí, Esther, por favor, le puede preguntar sobre este plan que tiene la ONU con el gobierno venezolano para elaborar la construcción de viviendas prefabricadas y si estas viviendas van a contar con sistemas antisísmicos. Could you speak to us regarding the UN's plan with the government of Venezuela for those prefabricated housing and if those will have prevention for earthquakes? So we've been coordinating with the government from the very first hours after this disaster, and that's been incredibly important to have that alignment of priorities. What we're trying to do now is scale up the shelter available to the communities displaced. I visited many of them in tents where we provided thousands of bunk beds to keep them safe and warm for now, but clearly that's not a long-term solution. So we want to bring in more prefab housing, try and make that as safe and secure as possible for them. But ultimately, we need to be rebuilding. Everyone I spoke to said they wanted to go back to their areas. They wanted to rebuild their homes and their communities. And that's that will take months to do. Clearly, there's a huge effort ahead to clear the debris, to clear the rubble that there is, and to create the conditions where people can go home.
Pues nos dice que ellos están coordinando con el gobierno de Venezuela desde las primeras horas después de este desastre. Lo importante es tener claras las prioridades que hay ahora mismo. Por supuesto que al inicio se dispusieron de algunos refugios para estas personas que resultaron desplazadas a raíz del terremoto. Están en campamentos temporales que por ahora son seguros y les dan algún tipo de refugio, pero esto no es una solución a largo plazo. Entonces, por eso, pues están pensando en llevar esas casas prefabricadas para que sean seguras, lo más seguro posible, y posteriormente reconstruir en esas áreas afectadas. La mayoría de personas con las que él habló siempre dicen que quieren volver a su comunidad, al lugar donde vivían, y eso tomará meses. Por supuesto que será un esfuerzo bastante grande porque se requiere de limpiar los escombros y crear todas las condiciones para que se vuelvan a construir en estos lugares. Hemos visto a la presidenta de Venezuela haciendo llamado para que le liberen a ese país los fondos que tienen congelados en el exterior, por ejemplo, el oro en el Reino Unido. ¿Él está de acuerdo con que esos recursos para la reconstrucción los maneje el gobierno venezolano? We have seen the president of Venezuela calling for the release of funds that are frozen abroad. Do you agree that these funds should be unfrozen and given to the Venezuelan government for them to manage it? So I had a very good meeting with the acting president on arrival, actually. As soon as I'd been to La Guaira, I then went on to meet her on the first evening. I was here so that we could align our priorities for the next phase and make sure that when I spoke then to almost 200 global partners the following morning, that we were able to pitch to them alongside the Foreign Minister a plan for the next phase, for these urgent emergency needs. Now, these big questions around sanctions and frozen funds are obviously questions for the government to be raising with the international community. The key thing for us, the humanitarians, is that there should be no restriction on what we can bring in. There should be no sanctions that affect the humanitarian supplies that are so urgently needed by the people of Venezuela. Pues nos dice que tuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nos dice que fue a La Guaira, por supuesto, y luego de visitar esta zona que fue afectada por el terremoto, fue a una reunión con la presidenta de Venezuela. Y por supuesto que ahí trazaron la línea de las prioridades que hay en Venezuela y organizar lo que necesitan esta próxima fase para solucionar la emergencia que hay en el país, también para expresar pues esta información o extendérsela a los aliados internacionales y que vean cuál es el plan de esta nueva fase. Y esa pregunta sobre las sanciones que hay en Venezuela, pues la debe solucionar el gobierno de ese país con la comunidad internacional. Lo clave para ellos es que no les restrinjan de ninguna manera esa entrada de lo que se necesita de manera humanitaria para que Venezuela pueda pues encontrar una solución a esta crisis que lleva. Pues la ONU necesita, para poder ayudar a ese 1.3 millones de personas, $296 millones adicionales para ampliar esa respuesta humanitaria que ellos hablan. Esther, pregúntale cómo es el pedido a la comunidad internacional para poder recolectar esa cantidad de dinero y si creen que están actuando de manera, de manera pronta para poder recoger esa cantidad de dinero. We know you are asking to raise funds for the international community. How is that? How are you appealing to the international community in order to raise these funds? And if you think that you're acting in the way that it should be done, in the fast way that it should be done. So I put out the appeal a couple of days ago to on that call with many member states globally, and it was extraordinary, of course, to see that outpouring of support with the search and rescue teams. And what we're saying to them is we now need that same level of support, that mobilization of massive humanitarian support in the next 6 months and beyond. Of course, there are existing humanitarian needs here. Over almost 8 million people already in need of humanitarian support. So we've put that appeal out. I'm working the phones, talking to leaders, talking to ministers to try to get that funding coming through. I know that there will be other high-level visits. Even next week, we have high-level visits coming into Venezuela. So I hope that we'll have further announcements and that funding will be delivered in an impartial way. For us as the UN, we always act in a completely independent, neutral, impartial way. We put the politics to one side and focus on the people who most need that help. But it will also be delivered in a very coordinated way.
We have one single plan here going across the UN family. We've discussed it with the government, going across the NGOs who are such essential partners here in Venezuela. So we'll try and bring that together and deliver it in a really effective, prioritized way and ask people to monitor it. We'll do it transparently. We want people to hold us to account for delivering so that every part of that aid is getting to people who so desperately need it. We owe it to them. Pues nos dice que muchos Estados miembros de las Naciones Unidas han respondido de una manera exitosa enviando esos apoyos en los equipos de rescate cuando se dio este terremoto. Entonces lo que le están pidiendo a los Estados miembros es que respondan con ese mismo nivel de compromiso para poder recoger estos fondos que están necesitando para dar el apoyo a ese 1.3 millones de personas que lo necesitan. Esa movilización se necesita de manera urgente en los próximos 6 meses porque hay una absoluta necesidad en esas personas afectadas. Ya hay 8 millones de personas con, digamos, ciertas necesidades humanitarias en ese país. Entonces están pidiéndole a los líderes internacionales, a los ministros, insistiéndoles para que esos fondos lleguen a ese país. También nos cuenta que van a llegar otras visitas de alto nivel a Venezuela, así que espera que haya más anuncios de apoyo financiero para enfrentar esta crisis que hay en Venezuela. Nos recuerda también que las Naciones Unidas utiliza esos fondos de manera imparcial. Ellos actúan de una manera no política, son un aliado en ese país para poder coordinar que esas ayudas lleguen a las familias que más lo necesitan sin ningún interés político, y eso es lo que están haciendo en este momento para que Venezuela pueda tener esa ayuda y tener la tranquilidad también de que lo que llegue se va a priorizar, se va a monitorear y va a llegar a quien lo necesita. Esther, por favor, pregúntele, porque en las primeras horas después del doble terremoto, la ONU había señalado que manejaban una cifra de alrededor de 50,000 desaparecidos. Sin embargo, el gobierno venezolano no ha vuelto a mencionar o a dar números sobre personas que no se encuentran. La ONU, después de 2 semanas, ¿sigue teniendo esta cifra de al menos 50,000 desaparecidos o ha variado? In the first few hours after the earthquake, the UN reported around 50,000 missing person. The Venezuelan government, however, has not provided any updates or any figures regarding the missing persons. Is the UN still counting on those first 50,000 people, or is there an updated number? It's very difficult to know exactly how many people have been affected. Clearly, we're monitoring those figures and we have a coordination cell with the local authorities to ensure we have a really good, robust exchange of information and that we're sharing all the data that we have as we get it. This is a massive, complex crisis. You know, earthquakes of 7.3, 7.5 hitting, simultaneously in that way would create an enormous challenge for anyone, anywhere in the world trying to respond. So it's very difficult to get the precision in those figures. The key thing for me is that, we promised, the people I met, I promised them that we would ensure the aid got to them, that we would help them rebuild their lives wherever they are starting to rebuild from. And I'm determined, absolutely determined that we'll do that. I was just so in awe of the resilience and the courage of the Venezuelan people. These are people who have gone through so much, who are in deep shock, and yet are pulling together as communities to try and come through unimaginable tragedy. And I was just so impressed and inspired by their resilience. Well, thank you so much, Mr. Fletcher, for being with us in Caracol Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you very much indeed. Es difícil, Gabriela, saber si esa cifra de desaparecidos de 50,000 personas sigue siendo la misma. Nos dice que ellos han estado coordinados con las autoridades locales, coordinando pues la información, intercambiando cualquier tipo de información para saber cuáles son los datos, pero es una crisis tan impresionante, unos terremotos tan fuertes que el reto es grandísimo para cualquiera en el mundo poder enfrentarlos. Así que tener la precisión en esos números, él lo ve bastante complicado. Para él lo realmente clave es cumplir con lo que
que prometió a esas personas con las que se reunió en La Guaira y los alrededores afectados por los terremotos, y es que la ayuda realmente les llegue. Van a ayudar a reconstruir a esas personas sus casas que perdieron absolutamente todo. Ellos están absolutamente determinados a hacerlo porque estaba muy impresionado por la resiliencia, el coraje de los venezolanos, porque esa gente ha pasado por muchísimo, están en estado de shock y aún así se están levantando y actuando como comunidad para sobrepasar esta tragedia.